Hola, ¿qué tal? Te saludamos desde la Universidad Técnica de Machala. Las estudiantes Alison Arelis Espinosa Quesada, María José Ortega Aguilar, Karen Meilín Herrera Encalada y Ashley Emily Moya Cuenca, con el docente Dr. Roberto Eduardo Aguirre Fernández. Hoy hablaremos sobre la farmacología aplicada a los procesos de la coagulación. Hemostasia. En un primer paso hacia la formación del coágulo, las plaquetas son reclutadas en el sitio de la lesión mediante moléculas de la pared vascular ahora expuestas, como el colágeno y el factor von Willebrand. Este factor media la unión de las plaquetas al colágeno a través de un receptor específico en la membrana plaquetaria. El cambio de forma de las plaquetas desde su estado de reposo a la forma dendrítica indica activación. Las plaquetas activadas a su vez liberan moléculas protrombóticas como el disfosfato de adenosina. Este se une a sus receptores. El ADP induce la agregación y recluta más plaquetas en el sitio. El tromboxano es un mediador importante de la activación y la agregación plaquetaria. Bajo su influencia, las plaquetas se entrecruzan entre sí y estos mecanismos de interconexión hacen que la activación plaquetaria se convierta en una bola de nieve. El coágulo crece rápidamente y las plaquetas activadas desencadenan una cascada de coagulación y por lo tanto la formación de la trombina, que estimula la activación plaquetaria aún más de una manera continua el circuito de retroalimentación. Además, este induce la formación de fibrina para la malla, estabiliza el coágulo y el proceso de activación plaquetaria que se refuerza a sí mismo. Y es crucial para la formación de coágulos sanguíneos y es un objetivo terapéutico en condiciones causadas por una coagulación sanguínea adecuadamente activa. Dentro de la clasificación enzimostática encontramos tres grandes grupos. Los antiagregantes, como son inhibidores de la ciclooxigenasa, inhibidores de la glicoproteína 2B3A, inhibidores del ADP, inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Anticoagulantes como inhibidores de la vitamina K, inhibidores indirectos de trombina, inhibidores directos de trombina, inhibidores directos del factor 10A e inhibidores indirectos del factor 10A. En los antifibrinolíticos encontramos aquellos que pertenecen a la primera, segunda y tercera generación. En cuanto a los antiagregantes plaquetarios y hablando específicamente de su mecanismo de acción, encontramos dos grupos, aquellos inhibidores enzimáticos y aquellos inhibidores de receptores. Vamos a hablar primero de los inhibidores enzimáticos y primero hablaremos de la vía de la ciclooxigenasa. Y es que luego de la activación plaquetaria hay un incremento de los niveles de la fosfolipasa A2 y con esto inicia el catabolismo de un fosfolípido de membrana conocido como ácido araquidónico, el cual mediante la ciclooxigenasa 1 se transforma en prostaglandina G2H2 y luego en tromboxano A2. Este tromboxano posee receptores en la membrana plaquetaria y actúa por vía parácrina potenciando el efecto. Se tratan de receptores de membrana acoplados a proteína GQ. Y el fármaco de esta categoría encontramos la aspirina, la cual es un inhibidor de carácter irreversible a la COX plaquetaria. Por otro lado, tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa. En este caso, la 3, son capaces de incrementar las concentraciones de AMP cíclico, disminuyendo a su vez las concentraciones de calcio intracelular, y entre ellos podemos encontrar el dipiridamol, el cual inclusive posee efectos hemodinámicos significativos como la vasodilatación sistémica, coronaria e inotropismo. Yéndonos al otro grupo de antiagregantes plaquetarios, como lo son inhibidores de receptores, encontramos los antagonistas del receptor de ADP. Este ADP se libera desde los gránulos densos de las plaquetas y va a actuar en forma autócrina y parácrina sobre diversos receptores. El receptor PDY12 se encuentra acoplado a la proteína G inhibitoria. Luego de su unión mediante la subunidad alfa de la proteína G inhibitoria, disminuye el efecto de la adenilato ciclasa, reduciendo los niveles de MP cíclico y activando a su vez la glicoproteína 2B3A
y mediante la subunidad beta e inositol trifosfato, regula los procesos de movilización del calcio intracelular como la degranulación. Aquí encontramos fármacos como el copidogrel y la ticlopidina, que tienen el poder de inhibir el efecto de la ADP, provocando una reducción de la degranulación plaquetaria y una menor reducción activación de la glicoproteína 2B3A. Por otro lado, tenemos aquellos inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que son fármacos como el apsizimab, entre otros, que actúan bloqueando la activación de estas proteínas en la superficie de las plaquetas sanguíneas, ya que estas glicoproteínas son receptores de membrana que tienen un papel crucial en la agregación plaquetaria y en la formación de coágulos sanguíneos. Hablando específicamente de los inhibidores de la ciclooxigenasa 1, como habíamos mencionado la aspirina, esta viene en presentación de sólido oral de 75, 81, 100 y 500 miligramos. Sin embargo, la podemos encontrar también combinada con la cafeína a concentraciones de ácido acetil salicílico 650 miligramos y cafeína 65 miligramos en tabletas, y en sobres encontramos el ácido acetil salicílico a concentración de 500 miligramos y cafeína de 65 miligramos. En la dosis, para que actúe como un antiagregante plaquetario, la dosis será de una tableta de 500 miligramos al día. En cuanto a dolor y fiebre, la tableta de liberación inmediata de 325 a 650 miligramos vía oral cada 4 horas por razones necesarias, o 975 miligramos vía oral cada 6 horas por razones necesarias, o de 500 a 1000 miligramos vía oral cada 4 o 6 horas. Algo importante a recalcar es que no debemos exceder los 4 gramos día ni exceder un lapso de 10 días. El síndrome coronario agudo, en los síntomas agudos, se dará una dosis de 160 a 325 miligramos por vía oral. Se debe masticar la tableta con cubierta no entérica al momento de la presentación, y si el paciente no puede tomar por vía oral, se puede administrar de 300 a 600 miligramos de supositorio. En la dosis de mantenimiento para prevención secundaria, la dosis será de 81 a 325 miligramos vía oral cada día indefinidamente. Y en la cápsula de liberación prolongada, la dosis será de 162.5 miligramos vía oral cada día. Para que cumpla su acción de antiinflamatorio, se usará la tableta de liberación inmediata a dosis de mantenimiento habitual de 2.1 a 7.3 gramos al día en tomas divididas, y se debe monitorear las concentraciones séricas de salicilato. Por otro lado, encontramos la dosis pediátrica. En el caso de dolor y fiebre, en aquellos pacientes que pesen menos de 50 kilogramos, la dosis será de 10 a 15 miligramos por kilogramo vía oral cada 4 horas, hasta llegar a 60 a 80 miligramos por kilogramo día. En aquellos pacientes que pesen más de 50 kilogramos, se usará las tabletas de liberación inmediata a dosis de 325 y 650 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas, sin exceder los 4 gramos día. En el caso de la artritis reumatoide juvenil, en aquellos pacientes que pesen menos de 25 kilogramos, la dosis será de 60 a 100 miligramos por kilogramo día vía oral, dividido cada 6 a 8 horas. Y en aquellos pacientes que pesen más de 25 kilogramos, la dosis será de 2.4 a 3.6 gramos por día. Y en el caso de la enfermedad de Kawasaki en la fase febril, la dosis pediátrica será de 80 a 100 miligramos por kilogramo día vía oral, dividido cada 6 horas durante 14 días, y el mantenimiento será de 3 a 6 miligramos por kilogramo día vía oral en dosis única. Inhibidores de la fosfodiesterasa 3, encontramos el dipiridamol, que no lo encontramos disponible en Ecuador, pero en Estados Unidos podemos encontrarlo como solución inyectable de 5 miligramos sobre mililitro y tabletas de 25, 50 y 75 miligramos. La dosis en adultos como profilaxis de tromboembolismo después de reemplazo valvular cardíaco es de 75 a 100 miligramos vía oral cada 6 horas como complemento de la warfarina. Y en la dosis pediátrica su uso no está autorizado. En inhibidores del receptor del ADP encontramos el copidogrel, que viene en presentación de sólido oral de 75 y 300 miligramos. En el síndrome coronario agudo, en la angina inestable, está indicado también en infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Aquí se va a usar una dosis de carga de 300 miligramos.
y se debe iniciar el tratamiento sin una dosis de carga. Puede retrasar varios días el establecimiento de este efecto antiplaquetario. Luego de administrar esta dosis de carga, se va a administrar una dosis de mantenimiento de 75 miligramos por día por vía oral hasta por 12 meses. En aquellos pacientes menores a 75 años, la dosis de carga será de 300 miligramos seguida de una dosis de mantenimiento de 75 miligramos durante 14 días hasta 14 meses si no existe sangrado. Y la terapia concomitante con aspirina se debe administrar en combinación con esta aspirina a dosis de 75 a 325 miligramos cada día con o sin trombolíticos. En aquellos pacientes mayores a 75 años, no vamos a administrar una dosis de carga, pero sí una de mantenimiento, que es de 75 miligramos durante 14 días hasta 12 meses si no existe sangrado. En el caso de la arteriopatía coronaria, la dosis será de 75 miligramos vía oral cada día. Y en caso del accidente cerebrovascular cardioembólico en la profilaxis y el paciente no es candidato a anticoagulación oral, será la misma dosis de 75 miligramos cada día vía oral y no está indicado ni autorizado su uso en niños. Los inhibidores del receptor de la glicoproteína 2B3A tenemos el abscisimmab. Es un anticuerpo monoclonal que tampoco lo disponemos en el país, pero podemos encontrarlo como solución inyectable en otros países como Estados Unidos de 2 miligramos sobre mililitro. Y esta en la dosis para adultos será adjunta a intervención coronaria percutánea. Se lo va a usar para prevenir complicaciones isquémicas cardíacas en pacientes sometidos a esta intervención coronaria percutánea a dosis de un bolo intravenoso de 0.25 miligramos por kilogramo durante al menos un minuto y de 10 a 60 minutos antes del inicio del procedimiento. Luego se va a administrar de 0.125 microgramos por kilogramo minuto en una infusión intravenosa continua durante 12 horas y no se debe exceder la velocidad de infusión de 10 microgramos por minuto. En el caso de la angina inestable, va a estar indicado para la prevención de complicaciones cardíacas en pacientes con angina inestable con intervención coronaria percutánea planificada dentro de las 4 horas. Se va a administrar un bolo intravenoso de 0.25 miligramos por kilogramo durante al menos un minuto. Luego se va a administrar 0.125 microgramos por kilogramo minuto en infusión intravenosa continua durante 18 horas hasta 24, concluyendo una hora después de la intervención coronaria percutánea, no exceder los 10 microgramos por minuto y se debe detener la infusión continua de abscisimmab en pacientes con este procedimiento fallido. Encontramos otro inhibidor del receptor de la glicoproteína, como lo es el tirofiban. Este lo encontramos en líquido parenteral de 0.25 miligramos sobre mililitro y está indicado para reducir la tasa de eventos cardiovasculares trombóticos y la dosis de carga será de 25 microgramos por kilogramo intravenoso infundido dentro de los 5 minutos. Luego se va a dar una dosis de infusión posterior a la carga de 0.15 microgramos por kilogramo minuto intravenoso durante un máximo de 18 horas. Igualmente su uso no está autorizado en la población infantil. Encontramos otro inhibidor de la misma glicoproteína que es la eftifitamida, que no está disponible en Ecuador, pero en Estados Unidos lo podemos encontrar como solución inyectable de 2 miligramos sobre mililitro, de 0.75 miligramos por mililitro, y la dosis en adultos para síndromes coronarios agudos será de 180 microgramos por kilogramo en bolo intravenoso durante 1 o 2 minutos. Luego 2 microgramos por kilogramo minuto en infusión intravenosa continua. Se debe continuar la infusión hasta el alta hospitalaria o el inicio de la cirugía. En pacientes sometidos a intervención percutánea, la infusión debe continuar hasta el alta hospitalaria o hasta 18 a 24 horas después del procedimiento y se debe administrar junto con aspirina en dosis de 160 a 325 miligramos al día. Y durante el manejo médico, la dosis va a ser a una PTT de 50 a 70 segundos. Si el peso del paciente es mayor o igual a 70 kilogramos, se va a usar un bolo de 5.000 unidades seguido de infusión de 1.000 unidades por hora. Y si el paciente pesa menos de 70 kilogramos,
El bolo será de 60 unidades por kilogramo seguido de infusión de 2 unidades por kilogramo hora. Igualmente, su uso no está autorizado en la población infantil. En los fármacos anticoagulantes tenemos presentaciones tanto parenterales como orales. Entre las parenterales encontramos a las heparinas de bajo peso molecular, como lo son la enoxaparina, nadroparina, dalteparina, que se encuentran en Ecuador. Heparinas no fraccionadas como la sódica y la cálcica. Inhibidores indirectos del factor 10A, como el fondaparinux, y entre los fármacos orales tenemos a los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina. Inhibidores directos de la trombina, como el dabigatran. Y por último, los inhibidores directos del factor 10A, como lo son dos fármacos importantes, como el rivaroxaban y el apixaban. Entre los antagonistas de la vitamina K tenemos a un fármaco de elección llamado warfarina, presente en Ecuador. Normalmente se da en el proceso de la vitamina K. La vitamina K se la puede administrar especialmente en niños por medio de inyecciones o ingerirlo por los alimentos que consumimos. Dicha vitamina, por medio de la quinona reductasa, se convierte en vitamina K hidroquinona y esta se carboxila permitiendo dos cosas. Primero, carboxilar al ácido glutámico, convirtiéndose en ácido carboxiglutámico, el cual da paso a que se activen factores de coagulación 10, 9, 7 y 2 y algunas proteínas anticoagulantes como la C y S. Segundo, convertir la vitamina K hidroquinona a vitamina K epóxido. ¿Y qué es esta vitamina K epóxido? Es el residuo de la vitamina K carboxilada. Dichos residuos se vuelven a convertir en vitamina K gracias al epóxido reductasa. ¿Cómo actúa la warfarina? Inhibe a la quinona reductasa, inhibe a la carboxilasa, dando así paso a que no se activen los factores de coagulación ni las proteínas, e inhibe al epóxido reductasa, para que no se conviertan los residuos de la vitamina K en vitamina K. Tiene una absorción, la warfarina, en el tubo digestivo y una semivida de 40 horas. Su inicio es retardado y esto se debe a que actúan dentro de las 48 a 72 horas, por ende, se recomienda acompañar con una heparina de bajo peso molecular, para que pasado el tiempo mencionado se suspenda la heparina y actúe la warfarina. En los efectos adversos tenemos al riesgo de hemorragia que aumenta con el uso de ácido acetilsalicílico en pacientes mayores de 65 años con antecedentes de accidente cerebrovascular o hemorragia digestiva. En la necrosis cutánea es más frecuente en mujeres. La warfarina la encontramos en Ecuador como sólido oral de 5 miligramos y depende de lo que tenga el paciente es su dosificación. Un paciente con una trombosis venosa, su dosis inicial es de 2 a 5 miligramos vía oral o intravenosa, cada día durante 2 días, o 10 miligramos vía oral durante 2 días en aquellos individuos sanos. Iniciar warfarina el día 1 o 2 de la terapia con heparina de bajo peso molecular y superponerla hasta alcanzar el INR deseado. Luego, suspender la heparina. En accidente cerebrovascular, tromboembolismo y postinfarto del miocardio, su dosis inicial es de 2 a 5 miligramos vía oral o intravenosa cada día por 2 días, o 10 miligramos vía oral por 2 días en individuos sanos. En los inhibidores indirectos de la trombina tenemos a un fármaco de elección llamado heparina, que es una mezcla heterogénea de mucopolisacáridos sulfatados. Y como pueden observar, está compuesta por una larga cadena con pentasacárido unido a la antitrombina. Encontramos dos tipos de heparina: la heparina no fraccionada o de alto peso molecular y la heparina fraccionada o de bajo peso molecular. Las de alto peso molecular, gracias a su cadena larga y pentasacárido, permite que al unirse a la antitrombina aumente la velocidad, dando paso a la inhibición rápida del factor 10A.
al igual que las de bajo peso molecular, a excepción de que su cadena es corta, pero igual permite la inhibición de dicho factor 10A. La gran diferencia radica en que las de alto peso molecular, gracias a su larga cadena, pueden atrapar en pocas palabras al factor 2A o también conocido como trombina, para así poder inhibirlo. Pero las de bajo peso molecular, no, por su corta cadena. Es por ello que se concluye que las heparinas no fraccionadas necesitan ser monitorizadas con tromboplastina activada, ya que inactivando el factor 10, inactivamos los demás factores como el 9, el 11 y el 12, además del 2. Sin embargo, tener presente que las heparinas fraccionadas, por ser cortas, tienen menor grado de unión celular y proteínico. La heparina sódica la encontramos en Ecuador en líquido parenteral de 5.000 unidades internacionales por mililitros. Su dosificación en pacientes con tromboembolismo pulmonar y embolismo pulmonar profilaxis en 5.000 unidades subcutánea cada 8 a 12 horas y 7.500 unidades subcutánea cada 12 horas. En síndromes coronarios agudos con intervención coronaria percutánea, hay que tener presente que sin inhibidor del GP2B o 3A, hay que tener a un bolo intravenoso inicial de 70 a 100 unidades por kilogramo. Con inhibidor del GP2B 3A, un bolo intravenoso inicial de 50 a 70 unidades por kilogramo. En pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, el tratamiento fibrinolítico es un bolo intravenoso de 60 unidades por kilogramo, luego 12 unidades por kilogramo por hora, como perfusión intravenosa continua. La dosificación se debe ajustar. La angina inestable o infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, se debe usar un bolo intravenoso inicial de 60 a 70 unidades por kilogramo. Luego, infusión intravenosa inicial de 12 a 15 unidades por kilogramo por hora. La dosis igualmente se debe ajustar. La heparina cálcica la encontramos en Ecuador como líquido parenteral de 25.000 unidades internacionales por mililitro. En pacientes con profilaxis de la trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, se debe 2 horas preoperatorias administrar 5.000 unidades por inyección subcutánea, seguido de 5.000 cada 8 a 12 horas durante 7 a 10 días o hasta que el paciente esté completamente ambulante. En la profilaxis de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar durante el embarazo, se administra 5.000 unidades a 10.000 cada 12 horas por vía subcutánea. En el tratamiento de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, su dosis de carga es de 5.000 unidades por vía intravenosa. Su dosis de mantenimiento de 1.000 a 2.000 unidades por hora por infusión intravenosa o 10.000 a 20.000 unidades cada 12 horas por vía subcutánea o 5.000 a 10.000 unidades cada 4 horas por inyección intravenosa. Enoxaparina la encontramos en Ecuador como líquido parenteral de 20, 40, 60 y 80 miligramos con una dosificación en una cirugía abdominal de 40 miligramos subcutánea por día. Iniciar 2 horas antes de la operación. En una cirugía de reemplazo de rodilla o cadera, 30 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Iniciar la terapia 12 a 24 horas después de la operación. Continuar 10 días o hasta 35 días después de la operación o incluso en el riesgo de tromboembolismo pulmonar que se reduzca o el paciente esté en tratamiento anticoagulante. Para la cirugía de reemplazo de cadera, se administra 40 miligramos subcutáneo cada día. Iniciar 9 a 15 horas antes de la operación. Continuar durante 10 días o hasta 35 días después de la operación. Pacientes médicos con movilidad reducida. Administrar 40 miligramos subcutáneo por día hasta que el riesgo de tromboembolismo pulmonar se reduzca. En una trombosis venosa profunda, el tratamiento hospitalario y ambulatorio es el mismo. Un paciente con tromboembolismo pulmonar agudo, con o sin embolismo pulmonar, se administra junto con la warfarina sódica y 1 miligramo por kilogramo subcutáneo cada 12 horas.
Dalteparina se encuentra en Ecuador como líquido parenteral de 2.500 unidades internacionales por 0,2 mililitros o 5.000 unidades internacionales por 2 mililitros. La dosificación en una cirugía de reemplazo de cadera de 10 a 14 horas antes de la cirugía es 5.000 unidades internacionales subcutáneas preoperatorias. Dentro de las 2 horas previas a la cirugía se administran 2.500 unidades internacionales subcutáneas preoperatorias. 4 a 8 horas después de la cirugía se inicia posoperatorio con 2.500 unidades internacionales subcutáneas y el día de la cirugía 2.500 unidades también. En el inicio preoperatorio, noche antes de la cirugía también, 5.000 unidades internacionales subcutáneas. Se debe esperar al menos 6 horas entre estas dosis y la dosis que se administrará en el día 1 posoperatorio. En pacientes preoperatorio o posoperatorio, se debe iniciar con 5.000 unidades internacionales subcutáneas cada día. En la cirugía abdominal, en pacientes con riesgo de complicaciones tromboembólicas, se administra 2.500 unidades internacionales por día, comenzando 1 a 2 horas antes de la cirugía, repetido por día después de la operación. En pacientes con alto riesgo de complicaciones tromboembólicas, por ejemplo, trastornos malignos, se inicia con 5.000 unidades internacionales la noche antes de la cirugía, luego cada día después de la operación. Inhibidores indirectos del factor 10A interfieren con la coagulación sanguínea al inhibir la actividad del factor 10A, una enzima clave en la cascada de coagulación que convierte la protrombina en trombina. Estos inhibidores requieren la presencia de un cofactor como la antitrombina para ejercer su efecto anticoagulante. El fondaparinus es un inhibidor indirecto del factor 10A. Su estructura química se basa en el pentasacárido natural contenido en la heparina y en la heparina de bajo peso molecular. Su mecanismo de acción consiste al ser un pentasacárido sintético que se une exclusivamente a la antitrombina para así inactivar el factor 10. Y al inhibir el factor 10 actúa en la fase de iniciación de la coagulación, por lo tanto reduce la formación de trombina y posteriormente a la conversión del fibrinógeno en fibrina. El fondaparinus posee una alta afinidad para la antitrombina y el factor 10A y su disponibilidad es del 100%. Viene en presentación de 2,2 miligramos sobre 0,5 mililitros y de 5 miligramos sobre 0,4 mililitros. Se administra como tratamiento y profilaxis para la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Como tratamiento en pacientes que pesan menos de 50 kilogramos, administramos 5 miligramos por vía subcutánea una vez al día. En aquellos que pesan de 50 a 100 kilogramos, administramos 7,5 miligramos por vía subcutánea una vez al día. A aquellos que pesan más de 100 kilogramos, administramos 10 miligramos por vía subcutánea una vez al día. Se debe administrar durante 5 a 9 días hasta 26 días administrados en ensayos clínicos. Como profilaxis, administramos en pacientes que pesan más de 50 kilogramos 2,5 miligramos por vía subcutánea una vez al día durante 5 a 9 días hasta 10 días después de la cirugía abdominal. Los inhibidores directos del factor 10A, estos inactivan al factor 10A sin la necesidad de la antitrombina como un cofactor. Entre ellos encontramos al rivaroxaban, apixaban, betrizaban, edoxaban. Se administran por vía oral y en sus indicaciones terapéuticas es que van a estar indicados en el síndrome coronario agudo. El rivaroxaban redujo el riesgo de episodios tromboembólicos. Para el tromboembolismo venoso, el apixaban registra efectos parecidos a los de la warfarina y en casos de embolia pulmonar, el edoxaban parece más eficaz que la warfarina y en la fibrilación auricular registra menor riesgo de hemorragias. El rivaroxaban viene en presentaciones de tabletas de 2,5, de 10, de 15 y de 20 miligramos. Está indicado como profilaxis de accidente cerebrovascular con fibrilación auricular, 20 miligramos por vía oral cada día con la cena
En la insuficiencia renal con fibrilación auricular se toma en cuenta el aclaramiento de creatinina. En pacientes con un aclaramiento de creatinina mayor a 50 mililitros por minuto no se requiere un ajuste de dosis. En pacientes con un aclaramiento de creatinina menor a 50 mililitros por minuto se debe reducir la dosis a 15 miligramos por vía oral cada día, como profilaxis de trombosis venosa profunda para la cirugía de reemplazo de cadera de rodilla. En pacientes con un aclaramiento de creatinina mayor o igual a 15 mililitros por minuto, en el reemplazo de rodilla se debe administrar 10 miligramos por vía oral cada día durante 12 días. En el reemplazo de cadera se debe administrar 10 miligramos por vía oral cada día durante 35 días. Y en pacientes con un aclaramiento de creatinina menor a 15 mililitros por minuto se debe evitar su uso. Como tratamiento para el trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, en pacientes con un aclaramiento de creatinina mayor a 15 mililitros por minuto se debe administrar 15 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 21 días, luego 20 miligramos por vía oral cada día y en pacientes con un aclaramiento de creatinina menor a 15 mililitros por minuto se debe evitar su uso. El apixaban viene en tabletas de 2,5 y de 5 miligramos. Se administra en la profilaxis de accidente cerebrovascular con fibrilación auricular 5 miligramos por vía oral 2 veces al día. En la insuficiencia renal con fibrilación auricular, tomando en cuenta la creatinina sérica mayor igual a 1,5 miligramos sobre decilitro, se debe disminuir la dosis a 2,5 miligramos 2 veces al día. Si el paciente tiene una característica adicional de edad mayor o igual a 80 o un peso menor o igual a 60 kilogramos. En IRT mantenida en hemodiálisis se debe administrar 5 miligramos 2 veces al día. Se debe disminuir la dosis a 2,5 miligramos 2 veces al día si el paciente presenta una característica adicional de edad mayor o igual a 80 años o un peso menor o igual a 60 kilogramos. En la profilaxis postoperatoria de trombosis venosa profunda, de manera inicial se debe administrar 2,5 miligramos por vía oral 12 a 24 horas después de la cirugía. En la duración del tratamiento en la artroplastia de cadera se debe administrar 2,5 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 35 días. La duración del tratamiento de la artroplastia de rodilla se debe administrar 2,5 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 12 días. Los inhibidores directos de la trombina se unen directamente al sitio activo de la trombina, inhibiendo su capacidad de convertir el fibrinógeno en fibrina. Estos van a actuar con independencia de la antitrombina. Y uno de encontramos de ellos es el dabigatran, que inhibe de manera directa a la trombina. Su farmacocinética va a estar en base a la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Su absorción va a ser a nivel del tracto gastrointestinal. Su distribución va a ser unido a proteínas en un 34-35%. Su metabolismo va a ser en el plasma y en el hígado. Y su eliminación va a ser en la orina y heces. Cabe mencionar que el dabigatran induce menos hemorragias intracraneales que la warfarina.